Y bueno, ahora sí, vamos con Lina y con Sonia. Hola, ahora sí, estaba tratando de habilitar la cámara. Hola, buenas tardes a todos. Sonia, no sé si está por ahí. Sí, la veo por ahí, pero no la veo que está. Hola, Ahí Sonia. está. ¿Qué tal, Sonia? Bueno, ¿querés empezar vos? ¿Querés que empiece yo? Como prefieras. Empezá vos, así como estaba. Perfecto. Dale. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me ven bien todo? Perfecto, de 10. Genial. Espero que vos Déjenme. compartas y te voy confirmando. Ahí está. Comparto. Genial. Sería buenísimo que esto se pusiera en modo presentación, que como siempre, viste, F5. las cosas cuando se tienen que funcionar no funcionan, pero si hasta recién veníamos bárbaros, si la probé hace 5 minutos, ahí está. Hace 5 minutos lo venía probando. Bueno, ¿cómo puedo checar esto? Ah, sí, acá. Ustedes ven bien la pantalla, ¿no? Completa, Sí, no les perfecto, molesta completa. nada. Perfecto. Bueno, la verdad que estoy un poco nerviosa porque no estoy acostumbrada, o muy acostumbrada a hablarle solo a la computadora, no puedo ver las caras del otro lado y entonces eso me cuesta un poco de entender. Pero a todos, muchísimas gracias por estar, a los organizadores, por la invitación. Así que bueno, vamos a tratar de hacerlo breve para que también Sonia pueda exponer lo suyo. Lo mío es una simple presentación del laboratorio. Yo pertenezco al MEBIM, que es el Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido y Microanálisis, que es un laboratorio del Instituto de Nivología y Glaciología, que es un instituto tripartito, pertenece al CONICET, tanto como a la Universidad de Cuyo y al gobierno de Mendoza. Este laboratorio está inscrito en el Sistema Nacional de Microscopía, tiene el número 191, y bueno, nació o es el resultado de un proyecto interinstitucional y multidisciplinario, los PME, que fue dirigido en ese entonces por el doctor Fidel Roig, e integrado por más de 40 investigadores, de hecho son 44, de distintos puntos del país, de Mendoza principalmente, pero también de La Pampa, de San Juan, de La Rioja, de Tucumán, y distintas instituciones, no solamente el CONICET, sino también universidades nacionales, el Museo de Historia Natural, la Fundación Miguel Lillo, el INTA, fueron partícipes de este laboratorio, de la creación de este laboratorio. El MEBIN se inauguró el 5 de marzo de 2010, en ese entonces estuvieron las autoridades presentes, pero tenía muy poco personal. El personal con el que contaba era Dani Bari, un jubilado que se dedicaba a asesorar a este individuo que está acá, que podía ir una vez por semana. Actualmente conformamos el laboratorio el doctor Fidel Roig, que es el responsable legal, Fede González, su esposa no, pero es imposible concebir a Fede sin su esposa, que es un técnico, bueno, quien les habla, y tenemos un colaborador que es súper especial, que si bien no pertenece al MEBIM, lo consideramos como parte del MEBIM porque siempre está para darnos una mano en las cuestiones mecánicas y demás. Así que en cualquier momento lo adoptamos. El principal objetivo del laboratorio, el número 1 así, es usuarios felices. Lo llamamos así por una cuestión sencilla. Es una frase corta, pero es muy intensa si uno se pone a pensar. No es fácil conseguir que un usuario se vaya feliz con los resultados. ¿Y cómo lo notamos nosotros? Bueno, a través de indicadores de satisfacción que estamos usando por el momento,
que es las veces que ha regresado el usuario, cómo nos invita o nos envía sus publicaciones, cómo nos menciona y agradece en esas publicaciones, y por supuesto que cuando le solicitamos imágenes para presentar en alguna charla o algo por el estilo, inmediatamente nos llega una caterva de imágenes que realmente nos llena de orgullo. Otros compromisos, los otros objetivos sí son directamente compromisos, que van todos enfocados en el mismo sentido, que es poner a disposición, con el usuario propiamente dicho, es poner a disposición todos nuestros conocimientos de microscopía electrónica de barrido, de microscopía óptica, y en mi caso, por mi perfil, que yo soy técnica química y licenciada en química con orientación analítica, aprovechar y asesorarlos en técnicas complementarias que pueden ayudarles a enriquecer sus investigaciones. Nosotros no solamente los asesoramos en las técnicas, sino que además los ponemos en contacto con los laboratorios que pueden llevarlas a cabo. Dictamos talleres de capacitación también, tanto para microscopía, para usuarios, perdón, para distintos perfiles de usuarios, para entomólogos, para entomólogos forenses, para, ¿cómo se llama? La próxima va a ser para arqueólogos. Dictamos cursos de grado, de posgrados, estos pueden estar o no financiados por el Sistema Nacional de Microscopía. A veces nos invitan a participar en las universidades, a dar charlas o a hacer trabajos prácticos, nos piden el lugar para hacer trabajos prácticos con nosotros, así que eso nos llena bastante de orgullo. Nuestro compromiso con la sociedad es, para devolver un poco de todo lo que nos da, es a través de la divulgación científica, participamos en todo lo que se emana de la ciencia, damos capacitaciones para docentes de escuelas secundarias, y acá quiero hacer un paréntesis porque estas capacitaciones son aprobadas por la DGE, la Dirección General de Escuela de Mendoza, y le dan puntaje a los docentes de escuelas secundarias. Muchas veces nos dicen que este tipo de capacitaciones no tienen ellos, que son, por ejemplo, el taller de cristalografía, son capacitaciones muy específicas y que a ellos les hacen falta porque los enriquecen como docentes. Todo esto empezó por el taller de cristalografía y crecimiento de cristales que hace la Asociación Argentina de Cristalografía todos los años, pero después seguimos, nos entusiasmamos y seguimos con los niños en las TICs, los ciclos de los COMOS. Ahí empezamos a interactuar con otros investigadores o profesionales, personal de apoyo, y empezamos como, por ejemplo, cómo mantener y mejorar las colecciones biológicas de tu escuela, o cómo gestionar el droguero de tu escuela, que son vacancias que tienen las escuelas secundarias. Y bueno, y a medida que van solicitando, tratamos de hacerlo. Esto ya te digo, son cosas interactivas, que no solamente las hacemos nosotros. En cuanto al medio ambiente, nuestro compromiso con el medio ambiente es contaminación cero. Si bien nosotros generamos muy pocos residuos, esos residuos se reutilizan, por ejemplo, lo que es orgánico, que son la yerba del mate o algo por el estilo. Antes de la pandemia, por supuesto, teníamos un lugar donde podíamos ponerlo, que era para hacer un compostaje. O, por ejemplo, la acetona, que los chicos la acetona residual de un punto crítico, los chicos lo utilizaban, los chicos de Magrad lo utilizaban para despegar, ¿cómo se llama?, las pegatinas o las stickers o las cosas que tenían que limpiar un vidrio o algo así para poder pegar para poder pegar lo que tenían que pegar los carteles del instituto. Con la legislación es otro compromiso que tenemos a través del Cedronar. Nosotros para hacer punto crítico necesitamos sí o sí acetona y alcohol, y trabajamos con los chicos del laboratorio de informática del instituto, y ellos han creado un sistema de registro de sustancias químicas, que es un sistema online, que está fabuloso porque está dividido en varias partes, pero este sistema en particular no solamente nos permite a nosotros mantener actualizado nuestro droguero, sino que además en cualquier momento se puede sacar, si viene una inspección del Cedronar, en cualquier momento se puede sacar cuánto tiene cada laboratorio, qué sustancias tiene y cuánto tiene de ese tipo de sustancias.
Pero además nosotros vivimos en zona sísmica, así que si llega a haber algún problema de sismo, incendio o algo por el estilo, también se le puede dar a los bomberos una información detallada de dónde hay qué tipo de sustancias en el predio. Bueno, el otro compromiso es que mantener un laboratorio autosustentable. Nosotros sobrevivimos digo entre comillas, ¿no? de lo que generamos. Nosotros no tenemos ningún tipo de subvención ni nada por el estilo. Pertenecemos al CONICET, sí, pero como todo laboratorio de CONICET se mueve a través de stands que ya les voy a contar. Nuestro equipamiento principal es un Geol 6610LB, con un detector de secundarios y uno de retrodispersados, una cámara que no es porque sea la nuestra, pero es una de las mejores cámaras de la Argentina, a mi gusto, por el tamaño que tiene, un EDS, Thermo Scientific, que es de los primeros que llegó, es viejito, es de los primeros que tenían placa de Peltier, así que no necesitamos nitrógeno líquido. Como equipamiento anexo tenemos dos metalizadoras, una que usamos para recubrimiento con oro específicamente, y otra que utilizamos para recubrir con carbón. Y la última adquisición ha sido un microscopio universal, que tiene iluminación por transmisión y por reflexión, un microscopio Leica. Otro equipamiento adicional que tenemos es la campana, una campana que además de hacer sus veces de campana, que es para la función que tiene un anexo que, no sé si ven mi flechita, es este anexo que tienen aquí ustedes al lado. A ver, lo voy a transformar en opción de puntero, acá. Esta campana que ustedes ven aquí al lado, esta campana está diseñada especialmente para el secado de punto crítico, porque es un secador de punto crítico que es manual, no es el automático como el que tienen muchos de ustedes. En la campana nosotros también ponemos un sonicador, que nos ayuda muchísimo, el vidrio de la campana como es doble, nos ayuda muchísimo a disminuir el ruido. Si bien en este momento no tenemos implementado un sistema de calidad, sí vamos contando con, por ejemplo, procedimientos generales, procedimientos internos, procedimientos estándares operativos, que esto los vamos haciendo con los mismos usuarios, que nos van ayudando a trabajar bajo buenas prácticas de laboratorio. Y para poder evaluarlos estamos viendo qué tipo de indicadores podemos usar para esos procesos para poder empezar en la mejora continua. Esto actualmente al usuario le da seguridad porque puede tener trazabilidad, lo que buscamos es que tenga trazabilidad desde que toma la muestra hasta que sale del laboratorio. Y a futuro, en caso de que alguna empresa necesite que seamos proveedores con un sistema de gestión implementado, como ya tenemos un paso importante adelantado, nos va a permitir certificar un sistema de gestión de calidad en poco tiempo. Como les dije, nosotros nos movemos a través de servicios, los servicios tecnológicos de alto nivel, que es lo que nos pide el CONICET. Las prestaciones que tenemos en estos stands son directamente las horas de uso del microscopio electrónico, la hora de uso del DS, las metalizaciones, las corridas con metalizaciones, o las corridas con secado por punto crítico, y en el caso de que sea necesario, el montaje de las muestras. Tenemos 5 tipos de usuarios, que son los miembros MEBIM, los investigadores CONICET con mano de obra bonificada, son aquellos que necesitan hacer estadística con el uso del laboratorio, entonces necesitan muchas horas trabajando y mucha cantidad de muestras, entonces ellos tienen un precio especial que es muy similar al precio de los socios MEBIM. Tenemos precios para organismos no CONICET y para particulares, aparte. Algunos de los servicios que estamos prestando son, por ejemplo, para nanotecnólogos. Acá pueden ver la antena de un gorgojo con nanoinsecticida y previo a ser contaminado por el nanoinsecticida. En madera, para quienes trabajan en biología o histología de las maderas,
Para semillas, para los biólogos que necesitan estudiar las cortezas de las semillas, también de nuevo para entomólogos que los necesitan ver determinadas cosas. Podemos trabajar en bajo vacío, acá tienen algunas imágenes. Nuestro EDS es pequeñito, pero si ven tiene buena calidad en el mapeo, utilizan mucho el mapeo nuestros usuarios. Tenemos también el secado por punto crítico, como les decía, estos son partes de la genitalia de una araña. Y si bien tenemos poco espacio y recursos humanos, eso no nos impide crecer. Entonces hemos armado nuestra propia red de laboratorios de preparación de muestra. Primero comenzamos por el mismo instituto, entonces empezamos con Quique, que él prepara tejidos leñosos y carbones vegetales, y bueno, ya con él nos enganchamos en ese tema. Como también tiene microscopio óptico, también nos enganchamos con el tema de mantenimiento, uso y cuidado del microscopio óptico. Con Marcelo Burguet nos enganchamos con el tema de las muestras paleontológicas, para que haya un registro desde que las muestras se procesan, se limpian y todo en el laboratorio de paleontología, hasta que llegan al microscopio electrónico. Todo eso después va a tener un correlato que es online, que los propios usuarios van a poder seguir esa trazabilidad. Ahí ya les contaré un poquito. Bueno, con Ivana Bianchi, que ella se encarga de la preparación de las muestras palinológicas, con el IEM, con las Mercedes, con Alfonsina y Paulita, trabajamos con tejidos y células animales, y bueno, ellas trabajan muy, muy bien con punto crítico. Con la UTN trabajamos con el ingeniero Franetovich, él nos permite utilizar, tenemos un convenio para la preparación de metales, cerámicas, dientes, podemos hacer cortes, desbastado, pulido, revelado de una estructura, inclusión de las muestras para EDS, y bueno, y con el CIF de Mendoza, con Fernando y con Rafa, ellos son nuestro apoyo logístico, porque cuando nuestro equipo tiene algún problemilla y necesitamos hacer algo con suma urgencia, podemos recurrir a ellos tranquilamente, que nos prestan el microscopio para poder salir del paso. Los aportes que ha hecho el MEVIM, bueno, en el MEVIM, no sé si muchos lo saben, pero en el MEVIM nació el sistema de gestión de turnos, la turnera. Fuimos los primeros en trabajar a distancia, nosotros empezamos con el TeamViewer, que eso también es parte de estas dos que les estoy diciendo, y el tercero también, y el cuarto también, con los chicos de informática, con Marcela y Rubén. Tenemos el registro de sustancias online, tenemos un repositorio integrado que se está en construcción, que es el que yo le contaba, que se va a ir poniendo cada uno de los laboratorios que va haciendo, para que el usuario tenga trazabilidad desde dónde recogió la muestra hasta las publicaciones que tuvo, todo lo que va en el medio. El usuario y CONICET, por supuesto, y es un sistema abierto. Creamos nuestra red de laboratorios, como les digo, los docentes vienen en Mendoza, que es muy difícil, docentes de escuelas primarias, secundarias y universitarias nos solicitan charlas, nos solicitan seminarios, visitas, etc. Lanzamos hace poquito nuestro primer concurso de micrografías, como para poder incentivar a nuestros usuarios. De hecho, les regalamos horas de uso del laboratorio, y creo que ese fue un incentivo bastante interesante para ellos. Bueno, a futuro lo que queremos es seguir creciendo, fortaleciendo esa red que hemos creado de laboratorios, de proveedores externos, que son nuestros laboratorios asociados, capacitarnos, capacitar a los usuarios, y con el único objetivo que era el primero y original, del usuario feliz. Agradecimientos especiales, discúlpenme, que me ha agarrado un poco de alergia, a mis mentores, a mis nortes, digamos, a mis apoyos, a Fidel, que siempre me da libertad para trabajar, aquí, que a Fede, por supuesto que a los usuarios, y a ustedes muchísimas gracias. Cuando quieran los esperamos en el MEVIM, así terminan nuestros cursos, ya sean de lo que duren, y el próximo año nos toca
hacer el taller organizar el taller de microscopía, así que bueno, yo creo que ya tienen idea de cómo va a ir la finalización. No sé cómo será el intermedio, cómo empezará y cómo, pero sí sé cómo terminará, con un asado seguro. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Silvina. Bueno, ahora continuamos con Sonia. Te vas a la parte de compartir pantalla por arriba. ¿Sí? Ahí está. Ahí. Bueno, yo voy a hablar de la preparación de palinomorfos para microscopio electrónico. Yo soy usuaria del microscopio electrónico de que estaba hablando Silvina. Particularmente voy a hablar de unos palinomorfos que se llaman quitinozoos, que son parte de mi tesis doctoral. Yo estoy inscrita en la Universidad Nacional de San Luis, estoy haciendo la tesis doctoral en biología. Trabajo en el INI, donde tengo el microscopio electrónico y los laboratorios para poder trabajar. Todo mi grupo de trabajo está en el INI. Bueno, estoy parte de este tiempo, se llama paleopaleontología y paleontología vegetal. Sabes que se escucha mal, Sonia, Sí. como que se va, me parece que es un tema de la señal. Puede ser. Es como que te acercas o es raro, porque ahora está hablando bien, ahora te escucho bien. Te alejas. Y ahora no. Y ahí como que se pierde. Sí. Sonia, ¿auricular con micrófono no tenés? No. O el celular. Ese, voy a intentar el celular. Estás desde la compu ahora, ¿sí? Pero no estás conectado con el celular. No, ahí me estoy conectando con el celular. Si querés, Hernán, vamos con alguna pregunta. Bueno, veamos, a ver. Bien, acá, por ejemplo, Silvina, Fabián Tricarico pregunta, ¿cómo es el tema del TeamViewer para trabajo a distancia? Fabián, el TeamViewer nosotros tenemos una versión que instalaron los chicos de informática del laboratorio con el que venimos trabajando siempre, con el que hemos hecho todo. Y la idea es, desde el TeamViewer, dependiendo del permiso que le des, el usuario, siempre tiene que haber una persona frente al microscopio, de eso no se salva nunca, pero dependiendo del permiso que le des, te puede operar, entre comillas, el microscopio, porque tiene acceso a los comandos que vos tenés en pantalla. Puede subir la platina, bajarla, desplazarla, como es en nuestro caso. Entonces, generalmente ese permiso no se lo damos. O sea, solamente le damos permiso para que vea nuestra pantalla y nos indique exactamente cuál es la zona que quiere ver. Y la verdad que funciona muy, muy bien. Y si le agregás parlantes a la computadora, podés comunicarte directamente con él, se pone pesada el flujo de información, así que nosotros usamos aparte o el chat, la videollamada por chat, o también en el Skype, lo que quede más cómodo. No sé si respondí a tu pregunta, Fabián. Está sin cámara. Sí. Bueno, Sí. perdón, ¿me escuchan? Ahora sí, Sí. perfecto. Bueno, ahí, perdón por los problemas técnicos. Problema. A ver. A ver si... Bien. ¿Ahí se observa? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ya está. Sí, sí, se Perfecto. escucha y se ve la pantalla. Perfecto. Ahí está. Bueno, volvemos a empezar.
Por favor. Como les decía, ¿que puedo empezar? Sí, no hay problema. Sí. Soy usuaria del microscopio electrónico del que estaba hablando Silvina. Yo trabajo con unos palinomorfos específicos que se llaman quitinosados, ¿sí? Soy parte del grupo de palinología y paleoecología vegetal del IANIGLA, que tiene dos grandes ramas. Una que va desde el Cámbrico hasta el Devónico, donde está dirigido por la doctora Claudia Rubinstein, que es mi directora. Tenemos a la doctora Victoria García Muro, y somos dos becarios doctorales los que estamos trabajando en este grupo. Otro grupo trabaja desde el Cretácico hasta el Paleógeno, y está encabezado por la doctora Mercedes Prámparo, y con varias investigadoras y un becario doctoral. Para saber la manera en que tenemos que procesar las muestras y todos los tratados específicos que tenemos, es importante saber qué son los palinomorfos. Bueno, son microfósiles orgánicos que tienen un tamaño que va entre 5 a 500 micrones. En general, hay algunos que son mayores de 500 micrones, de hecho hay todos mayores de 500 micrones, pero el rango este que está ahí. Los quitinosos, la pared está compuesta por moléculas orgánicas resistentes. ¿Resistentes a qué? A los agentes químicos. Es decir, una roca que nosotros le aplicamos químicos y podemos desintegrarla. Los palinomorfos todavía siguen presentes, no se desintegran. Esa es la característica específica molecular de su pared. O sea que todavía hay dudas. Lo que sí se sabe es que son resistentes a los agentes químicos. Entonces, como dijimos, para el paleozoico, tiene palinomorfos, podemos encontrar esporas, acritarcos y quitinozoos, una vez que ya la atacamos y tenemos los palinomorfos, y también materia orgánica amorfa. Para que se ubiquen temporalmente, estamos hablando de periodos desde el Cámbrico hasta el Devónico, dentro del Paleozoico. Como les dije, podemos encontrar acritarcos, quitinozoos y esporas. También podemos encontrar, por ejemplo, escolepodontes, sin embargo nosotros no trabajamos con este grupo. Y ya pasando el Devónico, entrando al Carbónico, encontramos distintos tipos de polen y otros tipos de microfósiles, de los cuales nosotros obviamente no trabajamos. En el grupo, Claudia y Victoria son las que trabajan en los acritarcos y las esporas, y actualmente soy yo la que está trabajando en los quitinozoos. Es muy importante poder tener información de los tres grupos fósiles, en caso de que estén los tres presentes, porque nos permite tener, obviamente, mayor cantidad de datos, y sobre todo las esporas son de origen continental, tanto los quitinozoos como los acritarcos son de origen marino. Entonces, dependiendo del tipo de muestra que yo tenga, el sedimento que yo tenga, el origen que tuvo ese sedimento va a ser la cantidad que yo voy a tener de esporas o de quitinozoos y acritarcos, en caso de tener los tres grupos. Entonces, es muy importante que se complementen. Bueno, la paleopalinología, ¿cuál es la utilidad? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué nosotros trabajamos en esto? Bueno, la geocronología, la bioestratigrafía y la paleoecología son tres grandes utilidades que tiene la palinología en general, y una aplicación en particular es en la industria petrolera. No solamente los acritarcos y los quitinozoos y las esporas, eso sí, estamos hablando en depósitos que son del Paleozoico, sino todos los microfósiles en general
son utilizados en la industria petrolera, principalmente para la parte de bioestratigrafía. ¿Por qué funcionan? ¿Por qué nosotros podemos utilizar los palinomorfos? Y porque evidentemente han tenido una capacidad de dispersión muy grande, es decir, en los depósitos del Paleozoico, que son fértiles, nosotros encontramos ácaros, esporas, quitinozoos, todo tipo de... Entonces, evidentemente, han tenido una capacidad de dispersión muy grande, han sido muy abundantes, dependiendo del periodo y el tipo de palinomorfo. Espero que no se vuelva a cortar, me di cuenta de casualidad. No sé bien en dónde quedé, pero bueno, estaba indicando por qué funcionan los palinomorfos en general. Por su gran capacidad de dispersión, se encuentran en todo el mundo, en los depósitos de cada una de las edades, han sido evidentemente muy abundantes y son resistentes, es lo que estuvimos mencionando anteriormente, la pared que ellos tienen los hace resistentes a los ácidos. Y no solo eso, sino que estamos hablando de fósiles con una antigüedad muy grande, 400 millones de años, y hoy en día nosotros agarramos esas rocas, podemos procesarlas, y los fósiles todavía se encuentran muchas veces en buen estado. Entonces, evidentemente, tienen una capacidad de resistencia muy grande. Y han tenido una rápida evolución, particularmente en los quitinozoos. Es muy importante este detalle, ya que esta característica permite uno identificar géneros y especies y rápidamente poder obtener características bioestratigráficas. Este tipo de esta especie vivió durante este periodo, etc. Entonces, esta rápida evolución es un detalle muy importante, sobre todo en el caso de los quitinozoos. Como todo, tiene desventajas y limitaciones, obviamente. La primera es que necesitamos rocas sedimentarias, y particularmente en el caso de los quitinozoos, que hayan sido de origen marino. A su vez, también la roca que nosotros estamos procesando tiene que contener palinomorfos. Puede tranquilamente que hayan estado en ese momento ese zooplancton, y no necesariamente que quede fosilizado. Entonces, a su vez también necesitamos un laboratorio todo equipado para poder procesar las muestras. Entonces, quizás en algunos casos, sobre todo en la industria petrolera, eso puede llegar a ser una desventaja y una limitación. Vamos a qué son particularmente los quitinozoos. ¿Qué son los quitinozoos? Es fácil, lo que estamos diciendo hasta recién. Son microfósiles, particularmente paleopalinomorfos. Sin embargo, ¿qué fueron los quitinozoos? Es una pregunta un poco más compleja, porque no se sabe a ciencia cierta cuál es su afinidad biológica. La teoría actualmente más aceptada fue propuesta por Paris y Nolbach en el 99, y que corresponden a huevos de organismos marinos de cuerpo blando, a proterozoos, u otros organismos que no quedaron en el registro fósil. Sin embargo, hay muchas teorías, y particularmente la última teoría publicada del año pasado indica que serían fósiles de microorganismos individuales, no necesariamente huevos de organismos, sino organismos propiamente dichos. Sin embargo, no se sabe todavía ciencia cierta qué es lo que fueron. Acá hay un esquemita en cómo se ven, o las formas que pueden tener los quitinozoos. Hay dos grandes grupos, unos, como ven, más compactos y redonditos, y otros un poco más alargados. Tienen una abertura en la parte de arriba. De arriba es relativo, porque nosotros en realidad los ubicamos de esta manera, no sabemos cómo es estaban estos organismos, y a su vez tienen un montón de características que hace que, por ejemplo, apéndices, entonces uno puede clasificar según las características morfológicas, puede clasificar en géneros y especies. Son géneros y especies, obviamente, morfológicas, es decir, no se sabe cuál es realmente su afinidad, y en realidad lo que nos sirve es para poder identificarlos y posteriormente poder utilizarlos, por ejemplo, en bioestratigrafía.
Entonces es muy importante poder observar la parte exterior con mucho detalle. Es por eso que se utiliza el microscopio electrónico para poder estudiar y llegar a buenos resultados con los quitinozoos, a diferencia de los acritarcos y las esporas, donde no es una necesidad el microscopio electrónico. Simplemente con la observación al microscopio óptico uno puede llegar a género y especie sin ningún problema. En cambio, en el caso de los quitinozoos, los detalles son tan particulares que es muy difícil poder observarlos a microscopio óptico con claridad. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener estos microorganismos, poder observarlos, poder medirlos, poder clasificarlos? Bueno, en la paleopalinología obviamente hay tres grandes pasos: la recolección de muestra, la extracción palinológica y el montaje para la observación. La recolección de muestra puede ser a grandes rasgos de dos maneras. Yo puedo extraer la muestra del campo, como cualquier geólogo o biólogo. En el campo extraigo mi muestra y la llevo al laboratorio. En el caso nuestro particular, las muestras las obtenemos a través de convenios con las empresas petroleras. En el grupo de trabajo tenemos convenio con dos empresas, una es Pluspetrol y la otra es YPF, y ellas nos brindan las muestras que nosotros actualmente estamos analizando y con las que estamos trabajando. Particularmente las muestras de mi tesis han sido proporcionadas tanto por Pluspetrol como YPF. Para la extracción palinológica, es decir, la desintegración de la roca y la obtención de los palinomorfos, necesitamos ir al laboratorio de paleopalinología para poder obtener ese residuo orgánico que nosotros vamos a estudiar. Y por último, este residuo se puede montar para observar al microscopio óptico o para ser observado al microscopio electrónico. Entonces, los pasos en el laboratorio para la extracción palinológica son los siguientes. Yo tengo la muestra, suponiendo que la traje del campo, necesito sí o sí sacarle todo lo que pueda ser contaminación externa. Si es una muestra que viene de pozo también, puede llegar a tener el lodo de inyección, cualquier cosa que no nos sirva para palinología. Entonces la muestra debe ser lavada y secada en un primer paso. Luego vamos a la molienda. Necesitamos que la muestra tenga un tamaño promedio de 1 milímetro. Todo tamaño menor es polvillo y se sobreentiende que los palinomorfos van a estar rotos o no nos van a servir para identificación en tamaños menores a 1 milímetro. Tamaños mayores, no hay ningún problema en teoría, sin embargo los ácidos van a tardar mucho tiempo más en hacer efecto y en desintegrar la roca. Por lo tanto, es ineficiente tener fragmentos de mayor tamaño. Una vez que tenemos los fragmentos de 1 milímetro, los pesamos y una cantidad que nosotros decidimos la ponemos en un recipiente apto, obviamente para ácido de laboratorio, y en principio el primer paso es ácido clorhídrico frío. Esto es para desintegrar cualquier tipo de carbonato que puede llegar a tener la roca. De hecho, hay rocas que son netamente carbonáticas y hay rocas que no tienen carbonatos. Nosotros agitamos suavemente la muestra y cuando vemos que deja de reaccionar y ya no queda ningún carbonato en la muestra, la enjuagamos hasta que quede neutra. El siguiente paso es incorporar ácido fluorhídrico. Este paso obviamente es muy delicado, el ácido fluorhídrico se incorpora de a poco, porque la reacción es muy violenta y exotérmica, entonces no nos sirve incorporar mucha cantidad de ácido fluorhídrico porque la muestra se puede llegar a rebalsar. Como dije, es una reacción exotérmica, entonces nosotros vemos y sentimos que hay calor. Tenemos que ir agitando la muestra aproximadamente cada 1 hora, y cuando vemos que ya la muestra no genera calor, nosotros le incorporamos un poco más de ácido fluorhídrico y ya no reacciona, la muestra debería estar toda desintegrada
y no tener más sílica. Siguiente paso, se enjuaga nuevamente, siempre hasta obtener un pH neutro, y se le pone en ácido clorhídrico media hora sin que llegue a hervir la muestra, porque las corrientes de convección pueden dañar los palinomorfos. Y una vez que, esto es para cualquier tipo de gel que pueda llegar a haberse formado o que tenga la muestra, se desintegre, hasta que quede neutra, y al último paso dentro del laboratorio, que es el filtrado. Entonces, para que vean aproximadamente, en nuestro caso, la recolección de muestra, bueno, nosotros las muestras no las traen directamente, o en este caso, Claudia y Victoria las fueron a buscar a Buenos Aires. Estas son muestras de cutting, que ya están fragmentadas en fragmentos pequeños, entonces estas no necesitan molienda, pero sí ser lavadas. El otro caso puede ser que tengamos muestras de testigo corona, que son de mayor tamaño. Entonces, una vez que son lavadas, estas sí necesitan pasar por el mortero y ser molidas. Entonces, acá una imagen donde podemos observar el mortero, donde nosotros tenemos que moler la muestra. Acá vemos las muestras secándose. Una vez que ya se secó, pasa al mortero, y luego todos los fragmentos de aproximadamente 1 milímetro se pesan, esta es la balanza digital, y de acá va directamente a la campana para incorporar los ácidos. Acá tenemos un ejemplo, cómo las muestras quedan en la campana. El ácido clorhídrico frío es el primero que se incorpora, luego se enjuaga, y después el ácido fluorhídrico frío. Entre ácido y ácido, que nosotros enjuagamos las muestras, obviamente todos los residuos químicos reciben un tratamiento hasta ser neutralizados para luego ser desechados. Cuando nosotros incorporamos el ácido clorhídrico caliente, podemos tener, acá hay 2 maneras de hacerlo. Esto es un baño María, donde es muy simple porque la temperatura está controlada, 30 minutos aproximadamente. Yo vengo, saco las muestras y las dejo enfriar sin ningún problema. Pero en caso de no tener un baño María no hay ningún problema, otra metodología con un anafe común y las muestras en baño María. La única desventaja es que yo tengo que controlar que las muestras no lleguen a hervor. Entonces voy apagando y prendiendo las hornallas para que se mantenga aproximadamente a la misma temperatura. Pero no hay ningún problema, los resultados son buenísimos igual. Siguiente paso es el filtrado. Nosotros tenemos 2 filtros, uno de 40 micrones y otro de 10 micrones para los quitinosos, porque el material que yo voy a utilizar es aquel que queda por encima del filtro de 40 micrones. Como dijimos, los quitinosos tienen como muy pequeño tamaño, 50 micrones, es decir, van a quedar sin ningún problema dentro de esta malla. Y todo aquello que sea menor de 40 micrones va a pasar y probablemente tenga acritarcos o esporas que necesiten ser estudiadas. Entonces, se pasa por un filtro de 10 micrones para poder utilizar ese material, ese residuo, y ser montado para la observación de todo el material que quede entre 40 y 10 micrones, para ser observado en microscopio óptico. Después de este paso, la metodología estándar para cualquier tipo de palinomorfos y para ser observados al microscopio electrónico, como los tamaños en general son muy pequeños, lo que se utiliza es el residuo que quedó arriba de la malla de 10 o 12 micrones, y se pone en un cubreobjetos para microscopio electrónico una gota de residuo, y esa gota, una vez secada, metalizada, es la que se observa al microscopio electrónico. Estas son unas imágenes ejemplo de un libro, donde podemos observar, por ejemplo, acá hay un fragmento de madera, acá una angiosperma, según lo que decía el libro, y alrededor nosotros tenemos detritos palinológicos. Es decir, no sabemos con lo que nosotros nos vamos a encontrar utilizando esta metodología, pero tampoco se puede hacer una separación específica. Entonces, esta es la solución que se da. Sin embargo, para los quitinosos, esto no es eficiente, porque yo en realidad necesitaría montar todo el residuo
para poder observar todos los especímenes que yo tengo dentro de una muestra. Entonces, en el caso de los quitinozoos, nosotros primero tenemos que preparar todo el material para poder hacer el montaje de los especímenes. Los cubreobjetos redondos que utilizamos son los de microscopía electrónica con 1 centímetro de diámetro, bien limpios, los limpiamos con ácido clorhídrico al 10% y después los ponemos en alcohol para que queden bien limpios y no tengamos ningún tipo de marca o suciedad que venga directamente del cubreobjetos, porque eso después se observa en microscopía electrónica. Y la metodología estándar indica que el siguiente paso es el picking, es decir, una separación individual de los especímenes con una micropipeta. Entonces, este residuo mayor a 40 micrones, en agua milicú, que es la que nosotros utilizamos para microscopía electrónica, este residuo lo ponemos en un vidrio reloj, que puede ser de 9 milímetros, 12 milímetros, lo que sea que tengamos, y bajo la lupa nosotros con la micropipeta lo que hacemos es ir separando los quitinozoos, cada uno de los individuos, y lo ponemos, todos los quitinozoos, en, por ejemplo, otro vidrio reloj. Los separamos y los ponemos todos juntos. Y a partir de ahí se realiza el montaje para microscopía. Esto es una imagen cómo debería ser, esto es de un libro, cómo debería ser todo ese proceso. Nosotros vemos todo el residuo, encontramos un quitinozoo, y con la micropipeta lo succionamos y luego lo sacamos en otro recipiente. Sin embargo, esta metodología no es del todo eficiente, porque en el paso intermedio se puede perder mucho material. Cuando uno va moviendo las muestras debajo de la lupa, siempre corre riesgo que el material se desborde, se caiga. Han quedado, en mi experiencia personal, algunos especímenes pegados al borde del vidrio de la micropipeta. Bueno, un montón de cosas pueden suceder que nos hace que nosotros perdamos especímenes, y es lo que claramente no queremos. Por lo tanto, el montaje para microscopio electrónico que actualmente se está haciendo evita ese paso, y directamente desde el residuo se realiza el montaje dentro del cubreobjetos redondo para microscopía. El agua en la cual nosotros tenemos nuestra muestra, para esto necesitamos que sea una mezcla de agua milicú y agua bidestilada por un tema de tensión superficial. Si es solo agua bidestilada, los especímenes se fracturan al sacarlos del agua, y si es solo agua milicú, la tensión no es suficiente y en el momento que nosotros lo sacamos, se vuela, desaparece, no se queda pegado al pincel. Entonces, con un pincel de un solo pelo, nosotros vamos a separar uno por uno los quitinozoos. Vemos acá, caseramente hecho, un pincel de un solo pelo. En este caso es una pestaña que está pegada con esmalte de uñas, y bueno, está puesto un papel como para que sea más fácil el agarre y la maniobra de esta herramienta. Acá lo vemos al pincel. Y entonces, desde nuestro vidrio reloj, pasamos directamente a ir poniendo uno por uno los especímenes en nuestro vidrio reloj que se encuentra acá adentro. No se observa bien, esto es una caja de Petri, acá en un redondel pequeñito, que vamos a ver acá en zoom. Este sería un cubreobjetos ya montado, es decir, con todos los especímenes que se encontraron en una muestra. Entonces, nuestro cubreobjetos redondo se tiene que incorporar una pequeña gotita de agua milicú para poder pegar el quitinozoo que nosotros estamos poniendo, y entonces ahí nosotros vamos a ir acomodando uno por uno todos los quitinozoos que encontramos. Es fundamental que nosotros tengamos este cubreobjeto orientado y que tenga una identificación. Es decir, yo necesito saber de qué manera los fui acomodando, es decir, cómo lo orienté, porque cuando lo pongo en el microscopio electrónico yo quiero verlo igual, para poder ubicarme. Y a su vez necesito alguna manera para identificar, es decir, ¿cómo sé que estos quitinozoos son de la muestra tanto y no de la muestra tanto? Bueno, una identificación. Se puede poner un número, lo que sea, yo les pongo
particularmente unos símbolos que son mucho más simples y que rápidamente los puedo observar. Cuando yo estoy montando, lo que hago es, en una libreta, hago un circulito que representa mi cubreobjetos redondo, y voy anotando cada quitinozoo que yo monté, en el orden que lo monté, y cuántos monté. Lo más importante es a qué muestra pertenecen esos especímenes. ¿Por qué digo esto? En este caso, bueno, son 100 quitinozoos, aunque no lo crean, acá hay 100 quitinozoos, y es muy simple porque son todos de la misma muestra. Pero en caso que yo tenga una muestra con muy pocos especímenes, ya sea 10, 30, yo no puedo utilizar un solo cubreobjetos para 10 quitinozoos, otro cubreobjetos para 30 quitinozoos, porque sería totalmente ineficiente y mucho más caro. Es decir, tengo que metalizar dos cubreobjetos, o sea, dos muestras en vez de una, y a su vez también todo el tiempo que requiere cambiar una muestra a otra dentro del microscopio electrónico. Entonces, lo que yo hago es ir anotando y después pongo una serie de muestras en la parte superior y otra en la parte inferior, dejando un espacio en blanco. Y eso yo lo dibujo, y es exactamente lo que yo voy a ver una vez que tenga la muestra dentro del microscopio electrónico. De esa manera yo voy a poder identificar qué quitinozoo corresponde a cada muestra. Entonces el seguimiento en la libreta es algo muy importante para que no se me mezclen los especímenes. Una vez que yo tengo los cubreobjetos todos montados con los quitinozoos, los tengo que poner en un stub de microscopio electrónico. Se le pone una cinta doble faz en la parte superior, se le pone el número y se le indica la orientación, es decir, el norte que yo le puse, este simbolito que le puse acá, es mi norte, esta parte va para arriba, bueno, en el microscopio electrónico esta parte también va a ir para arriba, le pongo una rayita al costado, y luego le pongo un papel de aluminio en la base, encima le pongo el cubreobjetos, que quede lo más pegado posible el cubreobjetos al papel de aluminio, y luego le doy vuelta los bordecitos que me quedan para sostener el cubreobjetos. Es un proceso muy delicado, como verán, en este caso se fracturó uno de los cubreobjetos, por lo tanto quizás tengo 100 quitinozoos y sufrió algún tipo de daño por esta fractura, pero bueno, no se puede hacer más nada. Estas muestras, una vez que ya están listas, se les realiza el metalizado, en este caso son 2 capas de oro, una al 90% por 60 segundos y otro al 60% por 60 segundos. Eso lo hace Silvina. Y en este caso, bueno, tenía un videito para mostrarles, pero con el tema del sonido, no sé si va a ir, a grandes rasgos se los voy diciendo. Acá vemos los stubs con la cinta, cada uno numerado, la cinta doble faz. Tiene también la línea que yo les indiqué ahí, donde esa la voy a hacer coincidir con el norte que yo puse, ¿sí? Estos son los papeles de aluminio, de aproximadamente 1 centímetro. Entonces, yo retiro la parte de la cinta doble faz, pego el metal, agarro un cubreobjetos, lo pongo arriba y le doy vuelta los pedacitos que sobresalen, tal cual como les estuve diciendo. Debería quedar de esta manera. Eso lo hago con los 7 stubs que tengo, y esos 7 se los llevo a Silvina para que ella los metalice. Bueno, acá estoy indicando que les tengo que marcar también por fuera dónde está el norte para poder verlo rápidamente, sobre todo en la foto, cuando estoy sacando fotos al microscopio electrónico, que no se me haya desorientado. Bueno. Creo que ahí termina. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, como para que se den cuenta, sobre todo las dimensiones. En las imágenes uno no toma la dimensión, sobre todo, bueno, que en ese pequeño redondel que casi ni se ve, que es transparente, bueno, hay 100 especímenes. Entonces, para que uno
tenga en cuenta las dimensiones. La observación al microscopio electrónico es el que mencionó Silvina, en el laboratorio de microscopía electrónica de Barrio y Microanálisis. La distancia focal que nosotros utilizamos es de 10 milímetros. El spot size va entre 20 y 40, dependiendo del espécimen, dependiendo del día también. Y la energía alrededor entre 10 y 5 kilovoltios. Para hacer la imagen panorámica utilizamos 10 kilovoltios y para cada espécimen 5. ¿Por qué no utilizamos más? Y es muy delicado este tema, porque si nosotros llegamos a ponerle mucha energía y estamos muy cerca del espécimen, se puede romper, puede de repente desaparecer, como de hecho nos ha pasado cuando no están muy bien pegados y de repente estamos con una energía muy grande, se puede correr el espécimen y no se puede sacarle después una foto. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Cuando estoy en el microscopio electrónico, ¿cómo me manejo? Bueno, se le saca una foto panorámica al STUB. En este caso, no es el mismo que el del dibujito, pero yo acá oriento exactamente de igual manera que como lo dibujé, como lo monté. Entonces yo acá puedo ir siguiendo, empiezo a sacar fotos, este quitinoso, luego este quitinoso, y así sucesivamente, y yo puedo saber cuántos quitinosos monté en esa línea, cuántos en la siguiente, y así sucesivamente, y saber cuántos quitinosos tengo en total, y no perderme ninguno. De hecho, ha pasado que yo tengo anotado 100 y de repente cuando termino tuve 98. Bueno, empezar a buscar dónde es, posiblemente, sobre todo en estos sectores, dónde es que uno perdió un quitinoso, por así decirlo. Entonces, bueno, orientándose con ambos, la foto y todo lo anotado, nosotros vamos sacando foto espécimen por espécimen. Y vamos de un STUB al otro, al otro. Estos son ejemplos de quitinosos, estas fotos son sacadas por mí. Y es para que simplemente ustedes puedan observar la variabilidad morfológica que tienen. Es decir, claramente este quitinoso es diferente a este, muy diferente. Y eso se ve a simple vista. Entonces, pudiendo ver claramente los detalles, ¿sí?, de cada uno de estos accesorios que tiene, es que yo los puedo clasificar en género y especie sin ningún problema. Y eso es lo que me permite poder hacer un buen uso para, por ejemplo, bioestratigrafía. Una vez que yo terminé, ya las vi y saqué las fotos al microscopio electrónico, esa muestra yo necesito guardarla y poder observarla ante cualquier otro problema o duda que me surja. Entonces, yo no la puedo volver a observar en microscopio electrónico porque tengo que liberar los STUBs. Entonces, ese mismo cubreobjetos, yo lo saco del STUB y lo pongo en un portaobjetos normal, común, pegado con una gota de bálsamo de Canadá. Lo pego, lo doy vuelta, lo pego, y así me queda para poder observarlo al microscopio óptico, un microscopio óptico biológico, normal, común. Entonces, así es como las muestras yo las puedo consultar en cualquier momento. Acá nosotros podemos observar un detalle, y es que este metalizado, por alguna razón, no quedó del todo bien en relación a este. Y eso nos trajo varios problemas al momento de poder sacar las fotos. Sin embargo, una vez que logramos realizar y encontrar bien cómo tenía que ser el metalizado, fíjense que no hay ningún problema. Esta imagen es de uno de estos quitinosos que se encuentran en estas muestras, y no hay ningún problema para que la luz atraviese los especímenes, y se ven perfectamente. Es decir, que con un metalizado suave no hay ningún problema, las muestras quedan para poder ser observadas en cualquier momento. Este tipo de problemas son los que Silvina decía, que intentan a los usuarios ir guiándolos. Bueno, en este caso, entre las dos, fuimos buscando la manera y cuál era el mejor metalizado hasta que lo pudimos encontrar, y quedó todo anotado para que en las siguientes muestras no tengamos ningún problema. Y bueno, entonces, por último, así nosotros podemos almacenar las muestras en la palinoteca del instituto,
y cualquier persona que necesite puede ir y consultar sin ningún problema estos mismos especímenes que fueron montados. Y bueno, muchísimas gracias, perdón por los problemas técnicos, espero que se haya escuchado, y bueno, no sé si hay preguntas. Muchísimas gracias, Sonia. La verdad que increíble el grado de detalle, minuciosidad, de cuidado, prolijidad para manejar todo esto, anotar. Y te agradezco el detalle porque, bueno, todo eso que pasa ahí en el que ustedes seguro que les ha llevado mucho tiempo, eso si uno lo quiere leer en un trabajo, en un paper, no está, porque uno no tiene el tiempo, el espacio para escribir todo eso. Así que es súper valioso porque, bueno, para los que están acá, para los que están viendo en Facebook, pero también para los que queda, este registro es muy importante porque, bueno, ayuda a muchos que quizás quieren hacer lo mismo y para consultar a ustedes, así que te felicito. Voy a Silvina, bueno, verdad, muy, muy interesante. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, a ver, ya me estoy fijando, hay muchos agradecimientos. Silvina, también, gracias Sonia. Bueno, Paula Narváez, gracias Sonia, excelente. Manuel, muy interesante, felicitaciones. Fabián Tricarico pregunta, ¿por qué usan bálsamo de Canadá? Bueno, en realidad se puede utilizar cualquier tipo de pegamento, por así decir. De hecho, en otros lugares utilizan pegamento para vidrio. En mi caso, yo tenía bálsamo de Canadá, que había en el laboratorio, y no tengo ningún problema después para poder observar las muestras, secan enseguida. Entonces es una cuestión que fui probando y a mí me sirve de espectacular para una muestra que ya ha sido montada, es solamente para pegarlo. Bien, Victoria García, cuánto trabajo, felicitaciones. Nadia, excelente, dice. Eduardo Soria, muy bueno. Sonia, excelente. Patricia Sarmiento, muy interesante, gracias por la descripción del protocolo de trabajo, felicitaciones. De Ana, genial, muy buena presentación, soy nueva CPA del IDEAN del Laboratorio de Palinología, impecable presentación, felicitaciones. De Paola, muy bien explicado todo el proceso, felicitaciones. Quería preguntar cómo neutralizan los ácidos. Bueno, es una muy buena pregunta. Nosotros utilizamos cal común. De a poco le vamos agregando cal a los residuos, les ponemos un compuesto que nos indican en el momento que llegan a un pH neutro, y en ese momento que ya tenemos el residuo neutro, se puede desechar sin ningún problema. Bueno, Maru Mosca dice, excelente Sonia. Fabián, bueno, gracias por la explicación, felicitaciones. Dice, las muestras que preparas para observar los quitinosos, ¿también se puede utilizar para observar otros palinomorfos? Sí, de hecho conozco gente en Bélgica que ha hecho el mismo proceso para esporas. ¿Cuál es el inconveniente? El tamaño. Para aquellos que son de gran tamaño es mucho más fácil poder agarrarlos con el pincel de un solo pelo y montarlos, y uno los puede ver muy bien a la lupa. Y aquellos que son muy pequeños, y sobre todo redondos, como puede ser una espora, es un proceso muchísimo más tedioso y más laborioso. Entonces, normalmente no se hace, pero perfectamente. Bueno, por eso es que en la presentación yo puse de paleopalinomorfos en general, cualquier tipo de palinomorfo puede utilizar exactamente la misma metodología. Bien, bien. Otra pregunta más de Silvina, ¿cuánto tiempo te lleva el procesamiento de la muestra desde que te llegan molidas hasta que las puedes observar en el microscopio de barrido? Muy buena pregunta, Silvi. Es muy relativo. Cada muestra es totalmente diferente. Hay algunas, por ejemplo, las primeras que hice, en 2 semanas ya estaban listas. No tuve ningún problema.
Y hay algunas otras donde, por ejemplo, el filtrado es mucho más complejo, entonces necesitamos utilizar dispersantes o algún otro tipo, quizás le tenemos que poner amoníaco, otras cosas, otros pasos que llevan neutralización y demás, y nos puede llegar algunas muestras a tardar un mes entero en el laboratorio hasta que van a la lupa. De ahí, recién otra semana más quizás, hasta el montaje entero de unas 7 muestras, y con suerte ahí ya las podemos llevar al microscopio electrónico. O sea que es mucho tiempo. Bien, bien. Bueno, y desde Facebook llegan más felicitaciones de parte de Elena Juana Galinde. Felicitaciones, Sonia, muy clara la presentación. María Eugenia de Porras también, excelente charla, Sonia, felicitaciones. Bueno, muchas gracias a todos, y sobre todo a Silvina, que es la que me invitó, que a ella le parece siempre muy interesante lo que hago, así que, bueno, gracias particularmente a ella y a todos los que están involucrados en este evento. Gracias a vos, Sonia. Bueno, muchas gracias. Llegamos al fin de esta jornada. Bueno, muchas gracias a todos los que se han quedado, a Nadia de nuevo, Silvina, a Sonia, a Hernán y a Alejandro, que están haciendo el soporte técnico. Así que, bueno, los esperamos de nuevo el lunes, ¿verdad, Hernán? No hay feriado. Así es, el lunes que viene continuamos ya los días lunes, desde las 3 de la tarde hasta las 5. Muchas gracias. Muchas gracias, en el mismo Zoom, en el mismo Facebook. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, gracias. por invitarnos. Quería, digamos, saludar a Carlos Peralta porque nos salvó la vida, porque nos arregló la bomba. Es un genio. Y le dije, te debo el saludo, Carlos. Gracias. Eso me he olvidado de decirlo. Bueno, gracias, sí. Chicos. Gracias, Hernán, Virgi. Gracias por todo. Bueno, un abrazo a todos. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Hasta luego. Gracias, Nadia. Nos vemos.